Bueno, denme un segundo, ya esto empezó a grabar, sí. Bueno, en aras de la puntualidad, mis estimados compañeros, vamos entonces a empezar con este encuentro. Los mandé a citar específicamente porque este ya es nuestro último encuentro, entonces vamos a darles unas explicaciones muy generalizadas sobre lo que vamos a desarrollar para estas 2 semanas que nos hacen falta de curso. Entonces, en ese sentido, les voy a compartir pantalla. Ustedes, por favor, me confirman que la estén viendo para que podamos entonces empezar. Yo ya la puedo ver, Carlos. Muy bien. Sí, correcto, yo también la veo. Bueno, compañeros, aquí entonces en tareas nos quedan básicamente 3 actividades pendientes. Hay una actividad que se llama entrega final del proyecto, que está disponible hasta el 17 de junio. Hay otra actividad que es la prueba Saber Pro, que se las va a activar la semana entrante. Hasta la semana entrante no se las activo. Y está la actividad de la evaluación del curso, ¿cierto? Ahí es donde ustedes van a evaluar el curso y van a evaluar este pechito. Esta actividad siempre la han tenido ustedes disponible. Solo que no les he colocado el link, se las voy a colocar aquí mismo y por el correo también se las voy a subir para que por favor entonces estén pendientes de ese tema. Muy bien, entonces regresemos aquí un poco. Vamos a ver si... bueno, ahí entró automáticamente. Muy bien, entonces, hablando expresamente de la última actividad que ustedes ya tienen allá habilitada, eso quiere decir que en esta actividad vamos a hacer varias cositas. Lo primero es que van a desarrollar el modelo financiero del modelo de negocios que ustedes construyeron, ¿cierto? Ustedes aquí ya entramos en materia en elementos financieros. Puede ser, a lo mejor, que sea su primer acercamiento en temas de finanzas, más que ustedes están estudiando especialización en gerencia financiera. Y en ese contexto, pues, creo que están en el primer semestre de la especialización y a lo mejor de pronto o ya tuvieron acercamiento a las primeras asignaturas de finanzas o todavía no lo han hecho. En ese sentido, pues les cuento que aquí necesitamos abordar, por ejemplo, estados financieros básicos como el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja y algunos indicadores financieros, inclusive el punto de equilibrio. Entonces, en ese sentido, mis estimados compañeros, la primera actividad comprende el desarrollo de un modelo financiero. Es un simulador en Excel que ustedes lo encuentran acá. Aquí ustedes lo pueden visualizar. Mírenlo acá, simulador financiero. Las explicaciones, de cierta manera, con un poco más detalle al encuentro de hoy están en este video. Les sugiero, por favor, que revisen este video. Ahora, las explicaciones puntuales, con mucho más profundidad de cada uno de este simulador, están expresamente en estos videos, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Allí se explica concretamente cada uno de los elementos del simulador, ¿cierto? Qué buscar como indicadores de proyección, cómo estructurar los costos y los gastos, cómo estructurar las proyecciones de ventas a través del precio, cómo estructurar obviamente
todo el tema de inversión. Cuando hablo de temas de inversiones, compras de equipos, compras de maquinaria, bienes intangibles, etcétera, etcétera. Todos esos elementos están dispuestos en estos videos. Entonces, en ese sentido, la tarea de ustedes a partir de hoy es revisar este encuentro, que ahí hay unas explicaciones muy generalizadas, y revisar estos 5 videos donde hay unas explicaciones muy puntuales para el simulador financiero. Ustedes lo que van a hacer es descargar ese simulador financiero y van a empezar a llenar pues todos los elementos propios del simulador, ¿cierto? En todos esos elementos ustedes lo que van a hacer es llenar toda esta estructura financiera y empiezan precisamente con los datos macroeconómicos. En esos datos macroeconómicos solamente necesito que se llenen el IPC. Allá en los videos les muestro de dónde sale el valor o el porcentaje del IPC. De estos elementos acá, estos no se mueven, pero sí se mueven estos dos porque esto depende básicamente de ustedes. ¿Cómo le van a pagar al proveedor? Si le van a pagar a 30 días, a 40 días o a 15 días. Y los días de cartera de ustedes. Ustedes le van a cobrar a sus clientes cada 15 días, cada mes o de contado. Si es de contado, pues aquí colocan 0. Van a llenar la plantilla de costos. En los videos se explica cómo llenar la plantilla de costos. Van a llenar los datos del mercado. Aquí es donde se calcula el precio del producto y o servicio. Para eso, de cierta manera, se traen todos los costos que ustedes detectaron en el modelo de negocio y los transcriben en los datos del mercado. En el modelo de negocio también se traen todos los datos que ustedes consideraron específicamente para el tema de la inversión, como se los manifestaba ahora. Maquinaria y equipos, si van a comprar maquinaria de equipo, si van a comprar muebles y enseres, si van a comprar equipos de cómputo, el capital de trabajo. Mucho ojo con el tema del capital de trabajo. Normalmente el capital de trabajo está diseñado específicamente para una operación mínima de 3 meses. Y el capital de trabajo lo comprende la plática que ustedes necesitan para pagarle a los proveedores, la plática que ustedes necesitan para pagar el talento humano, la plática que ustedes necesitan para el funcionamiento operativo, eso quiere decir agua, luz, teléfono, mantenimiento, y la plática que necesitan para un flujo de caja mínimo, eso es lo que se llama caja mínima. Entonces ustedes deberán hacer esos cálculos y colocar ese valor acá. Entonces colocan aquí descripción, proveedores, luego el tema de salarios, ¿cierto? De todo el personal. Luego viene el tema de servicios públicos y mantenimiento, seguros, no sé, lo que necesiten mínimamente para funcionar 3 meses. Y finalmente, pues entonces colocan, puede ser transporte también, que puede estar ahí incluido dentro del capital de trabajo. Muy bien. Llenan estos elementos. Aquí están los activos diferidos. Aquí está el tema de vehículos, si van a comprar vehículos o lo van a arrendar, o si van a comprar terrenos o van a arrendar terrenos. Ustedes llenan esa información respectiva y cuando llenen esa información, entonces el simulador automáticamente les va a calcular el punto de equilibrio, les va a calcular automáticamente el estado de resultados, les va a calcular automáticamente el balance general y les va a calcular automáticamente el flujo de caja. Y aquí me voy a detener un rato, compañeros. En el flujo de caja es muy importante que ustedes inicialmente en el año 0
coloquen la inversión en negativo, ¿cierto? Eso está explicado ya en los videos. Pero es muy importante que la tasa interna de retorno y el valor presente neto, pues se dice que tienen que dar negativo, no necesariamente deben de dar positivos, pero si no da positivo, no se estrese. ¿Por qué? Cuando el indicador da negativo, eso significa en cualquiera de los dos, o si los dos dan negativo, pues básicamente lo que está diciendo el simulador es que el proyecto no es viable, que el proyecto no tiene ni pies y cabezas, entonces que no le gasten energías a ese tema, porque si se meten en ese negocio, entonces van a perder dinero. Ahora, si les da positivo ese indicador del valor presente neto y la tasa interna de retorno, eso significa que el proyecto tiene cierta viabilidad con las proyecciones que ustedes generan, pero deben ser pero muy cuidadosos con el indicador de la tasa interna de retorno. ¿Por qué? Sencillamente porque tasas internas de retorno por encima del 30% son tasas de internas de retorno demasiado altas. Un indicador bueno para una tasa interna de retorno está entre el 12% y el 25%, máximo el 30%. Es muy raro ver tasas internas de retorno por encima del 40, 50, 60%. Eso se da esporádicamente en negocios, por ejemplo, como Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, empresas que de cierta manera tienen un escalamiento demasiado fuerte en el mercado que generan un retorno sobre la inversión demasiado rápido. Si ustedes, por lo que he visto y he leído de los trabajos, no veo de alguna manera proyectos que le apunten a ese sentido. Entonces, valga la redundancia, en ese sentido, espero proyectos entre el 12, máximo el 30% de tasa interna de retorno. Pero ustedes, ¿qué van a hacer para poder verificar y llegar precisamente a esa tasa interna de retorno que debe estar entre el 12 y el 30% aproximadamente? Si les da el 31, 32, no se preocupen por eso, pero está dentro de los límites. Por lo general, debemos establecer una holgura de más o menos un 5%. Si estoy hablando básicamente de un 30% como máximo, un 5% de holgura por debajo sería un 25% y un 5% por encima sería un 35%. Entonces, manejemos esa holgura, pero que no se nos pase de esos límites. En ese sentido, ¿ustedes qué tienen que hacer? Cuando lleguen de alguna manera a este estado financiero básico que se llama el flujo de caja proyectado, que lo vamos a hacer a 5 años, entonces ustedes van a ver, digamos, van a establecer un comparativo, porque ustedes tienen de alguna manera que revisar qué es lo que está sucediendo, por qué les dio el indicador tan alto o tan bajo, porque puede ser que el indicador también les dé por debajo del 12%, puede que les dé un 8%, un 1%, un 5%. Si les da un 5% es una rentabilidad muy baja. Y ojo que aquí también les voy a mencionar algo que es muy importante. Debe estar por encima, ojo que el rango es del 12 al 30%, pero este indicador debe estar por encima de la tasa de rentabilidad del inversionista. La tasa de rentabilidad del inversionista es el 18%. ¿Por qué hablamos de la tasa de rentabilidad del inversionista? Básicamente la tasa de rentabilidad se concibe como la tasa de descuento del mercado. Hoy en día esa tasa de descuento del mercado, si uno la calcula, puede estar entre el 18 y el 20%. Y esa tasa de rentabilidad o tasa de descuento
es el costo operativo del país. Entonces, lo que al menos un inversionista, cuando va a sacar de su bolsillo y va a invertir en proyectos y analiza el proyecto, mínimamente espera una rentabilidad del 18%. Eso quiere decir que por cada peso que invierte se le deben de regresar al menos 18 pesitos. Entonces, en ese sentido, si les da el 12, el proyecto no es rentable, así sea positivo, porque está por debajo del 18%. Si les da el 18%, digamos que el proyecto es rentable, pero es equitativo con la tasa de descuento del mercado, ¿cierto? Eso de alguna manera, desde el punto de vista de las interpretaciones, lo que nos está diciendo es que estamos vendiendo huevos para, estamos comprando huevos para vender huevos, o sea, hace que hay un equilibrio desde el punto de vista de las ganancias. Pero si está por encima del 18%, un 19%, un 20%, un 30%, entonces ya empezamos a entender que hay una ganancia desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces, muy importante que lo tengan presente. El límite inferior es el 12% y el superior puede ser el 30 o 35%. Pero si está por debajo del 18%, esa tasa interna de retorno que está acá en el flujo de caja, si está por debajo del 18%, el proyecto tampoco es rentable porque no supera los costos del mercado. Entonces, en ese sentido, para que por favor lo tengan en cuenta cuando estén explorando, cuando lleguen a este punto. Es muy importante también tener en cuenta que si esto está muy volado, como está en este caso, que está en el 366%, eso significa que hay errores en la contextualización del ingreso de la información. ¿Eso qué quiere decir, mis estimados colegas? Hombre, que lo primero que tengo que revisar es el concepto de ventas. Miremos acá el ejemplo puntualmente. Por eso les estoy abriendo y les coloqué, digamos, eso como ejemplo allá en plataforma. Aquí tenemos unas ventas de 120 millones de pesos, pero tenemos unos costos de 37 millones de pesos y unos gastos operativos de 61. Entre estos dos, aproximadamente son casi 90 millones de pesos, pero aún así queda una utilidad operativa de 54 millones de pesos. El impuesto es de 18 millones de pesos. Y fíjense en que el primer año de operación me da positivo, o sea, con ganancias de 35 millones de pesos. Entonces ahí es donde empieza uno a evidenciar que el registro de la información no es coherente. Entonces, ¿qué está pasando? O los costos son muy bajos, o los gastos son muy bajos, o las ventas están demasiado altas. Ojo que estos tres elementos son muy, pero muy importantes para la toma de decisiones de este indicador. Obviamente aquí hay una fórmula que se trae lógicamente desde el Excel, eso está todo automatizado, ustedes no tienen por qué hacer el mayor esfuerzo allí, pero si ustedes se fijan, esto es loco, ¿por qué? Miren que el valor presente neto del proyecto son 120 millones de pesos. Eso quiere decir que estos flujos de efectivo que están proyectados al futuro en valor presente, o sea, en plata de hoy, significa 120 millones de pesos, 128. Y usted solamente invierte 10 y entonces ya va a ganar hoy 128 millones de pesos. Eso no tiene sentido. Entonces, debemos ser coherentes con las cifras cuando ustedes vean estos elementos. Entonces, ustedes van a tener que ir a las ventas y revisar cantidades o precios. O sea, van a tener que ir a los costos y revisar muy bien si ingresaron los costos que son consecuentes con los gastos.
Entonces, en ese sentido, si yo, por ejemplo, me voy para las ventas, acá en datos del mercado, entonces empiezo aquí a mirar cositas, por ejemplo, producto 1, producto 2, producto 3, y veo que en el primer año de operación, ¿cierto? En este primer año de operación, supongamos que aquí hay otro producto, ¿cierto? Son 4 productos, entonces fíjense en que en el primer año de operación las ventas específicamente son de 23.500 unidades. 5.000 unidades de la primera línea, 3.450 unidades de la segunda, 1.000 de la tercera y 14.050 de la cuarta. Eso quiere decir, y aquí están los precios. Obviamente estos precios deberán ser gestionados con estos cálculos que hay acá, ¿cierto? Aquí hay unos cálculos específicos y con base en esos cálculos, cuando ustedes vayan a ver los videos de cómo hacer el cálculo del precio, entonces en ese sentido ustedes cogen y transcriben los precios en esta celda. En esas celdas pues para cada uno de los productos. Pero aquí lo importante es que yo empiezo a detectar cositas, como cuáles. Uy, sí tenemos capacidad para vender 23.500 unidades en el primer año de operación. Me parece demasiado alto. Hagamos un cambio, un solo cambio en este contexto. Miremos que aquí son 5.000, 3.000 y 1.000. En vez de 14.000 voy a colocar 1.500 unidades. Ojo que ustedes lo que tienen que llenar es el primer año. Obviamente ustedes aquí en los datos macroeconómicos cambian el año de base. Aquí ustedes en vez de decir 2019 comienzan en el 2022, entonces eso se cambia automáticamente. Entonces aquí en los datos del mercado ya aparecen 2022 al 2026. Ok, hice solamente el cambio del cuarto producto y dije, no, eso está muy elevado, 1.500 unidades. Vamos a mirar el flujo de caja. Pasamos de 389 a 289. Entonces miren que es un tema de ventas contra los costos. O a lo mejor los costos, pues claro, aquí no son 37 millones, sino 3.750.000. Entonces están demasiado bajos los costos para operar esas 4 líneas. Entonces ustedes van a tener que venir acá, por ejemplo, al tema de costos y revisar los costos. Claro, vea, es que falta información por ingresar, solamente tenemos información del primer producto. Entonces ustedes tienen que ingresar los datos de los costos de las demás líneas. Entonces aquí solamente está ingresado cuánto es la mano de obra directa diaria, ojo con lo que estoy diciendo, mano de obra directa diaria, los costos indirectos diarios y las materias primas. Voy a colocar acá cifras, ¿cierto? Voy a colocar acá cifras al azar, supongamos que acá son 500 pesos. Acá son 600 pesos, ustedes ya tienen que hacer el cálculo de estos elementos, y acá son 350 pesos en mano de obra directa. Yo creo que ustedes de cierta manera saben que es una mano de obra directa. Una mano de obra directa es aquella mano de obra que está involucrada en el hacer el producto o en la prestación del servicio. Si yo estoy vendiendo asesorías y consultorías, y hay personas que están prestando asesorías y consultorías, eso corresponde a la mano de obra directa. Si yo estoy, por ejemplo, teniendo enfermeros o enfermeras, médicos para la atención en un hogar geriátrico, eso es mano de obra directa porque están involucrados en la prestación del servicio. Y yo necesito saber cuánto vale el día de esa persona. Y el día de esa persona lo coloco acá. En costos indirectos de fabricación también voy a colocar valores al azar. Vamos a colocar acá 700, voy a colocar aquí 500 y aquí también otra vez 500. Y en materias primas, digamos que las materias primas,
150, 200 pesitos, 250 y 295. Ah, bueno, perdón, este está sobrando. Démoslo así. Miren que con solo este cambio del ingreso de los costos, ya hay unos costos considerables de 113 millones, 500, no, de 11 millones, 357,500. Vámonos para el flujo de caja, a ver eso cómo afectó el flujo de caja, vea, de 289 bajó a 241. Entonces, ojo pues que acá, ya en este contexto hay más o menos 70 millones de pesos contra 108 millones de pesos. Ustedes tienen que revisar muy bien todos estos elementos, ¿cierto? A ver qué pasa si de pronto le colocamos a esto 500 unidades, 350 unidades, 100 unidades y 150 unidades. A ver qué pasa. Ya con ese contexto yo creería que de pronto nos puede dar negativo. Véalo ahí, nos dio negativo efectivamente. Pues claro, porque efectivamente, miren, de 10 millones, estábamos en 108 millones, ya aquí los costos son demasiado altos. Entonces, fíjense, miren cómo estos elementos realmente afectan un flujo de caja. Y aquí ya finalmente me está diciendo, oiga, no, la TIR no se ve porque precisamente los flujos de efectivos todos son negativos. Eso quiere decir que ese proyecto es totalmente inviable, que las pérdidas son de 117 millones de pesos frente a esto. Entonces, ¿para qué vas a hacer esfuerzos en insistir en el proyecto sabiendo que el proyecto no te da? Obviamente, si estas van a ser las ventas, si estos van a ser los costos y gastos, entonces en ese sentido, pues eso no tiene lógica. ¿Para qué nos vamos a meter en ese proyecto? Sigamos jugando. Miren, pongámosle acá, pongamos acá 1500, 1350, milongas y 1500 otra vez. A ver qué pasa con ese panorama. Es que miren que esto es un juego, ya del 200 bajamos al 112%. Muy bien, entonces en ese sentido, mis estimados compañeros, esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Obviamente aquí hay un tema de indicadores que se calculan automáticamente. Busques en un libro de indicadores financieros donde se expresa, por ejemplo, el tema de la liquidez, la administración de activos, de apalancamiento financiero, de rentabilidad, ¿cierto? Estos son medidas financieras que deben ser controladas por ustedes cuando realmente reciban el título de especialistas en gerencia financiera. Esto es de vital importancia para ustedes y esto lo van ustedes a ver mucho más adelante con su docente de finanzas y se van a dar cuenta que todos estos indicadores financieros son demasiado importantes para la gestión en la toma de decisiones desde el punto de vista empresarial. Pero ojo, que a mí me interesa por el momento son estos indicadores. Estos también me interesan porque estos se calculan automáticamente y acá están las interpretaciones de cada indicador. Sería muy bueno que se los vayan estudiando de una vez para que ustedes de cierta manera vayan adentrándose en ese mundo financiero. Entonces aquí lo que me interesa es esto. Listo, recuerden. Me interesa esto y que esto esté más o menos, ya saben que para que sea rentable tiene que superar la tasa del descuento que es del 18%. Y si llegamos al 25, 30, 35, estamos bien, no es una TIR exagerada. Entonces, en ese sentido, esto es lo que tienen que hacer con el simulador financiero. Tenemos preguntas por el momento frente a lo que acabo de mencionar, compañeros. No, Carlos. Yo creo que hasta Jorge luego. tiene la mano levantada. Jorge, adelante. Sí, Carlos, gracias. Mira, cuando hablaste del capital de trabajo, si de pronto la puedes colocar, había una casilla ahí que hablaba de cantidad, no me quedó claro a qué hacía referencia.
Cuando Bueno. hablaste del capital de trabajo. Bueno, entonces cuando hablamos de capital de trabajo, Correcto. ¿cierto? Por acá, Sí. equipo de cómputo. Entonces tú dices, listo. Hombre, proveedores, listo. No es que vas a colocar aquí 2, 3 proveedores, no, simplemente si no es necesario el tema de la cantidad, no lo colocas, sino que colocas el valor que necesitas para pagarle a los proveedores en un periodo de 3 meses. Pero es que necesitamos acá personal. ¿Cuánto personal necesitamos para funcionar mínimamente? Entonces tú colocas aquí personal, pero aquí sí colocas cantidad. Necesitamos 6, 7 personas como mínimo para funcionar. ¿Y cuál es el valor de ese personal? ¿Correcto, Jorge? Sí, señor, correcto, muy bien. Entonces, para que por favor lo tengas en cuenta, porque estos elementos pues ya luego se transcriben y se llevan precisamente al balance general, ¿cierto? Porque uno ve afectado el balance general cuando uno habla de capital de trabajo. ¿Correcto, Jorge? Sí, señor. ¿Alguna otra preguntita que tengas? No, por el momento no. Bueno, entonces, mis estimados compañeros, ahora, ¿qué sucede? Cuando ustedes tengan ese simulador financiero listo, entonces, ¿qué van a hacer? Ya van a organizar, van a pasar al segundo punto de la actividad, que básicamente es entregar todo el proyecto bonito, estéticamente presentable, con párrafos justificados, con imágenes y tablas citadas, las consultas y las investigaciones que ustedes hayan hecho con las citaciones del caso, el tema de márgenes, acuérdense del tema de márgenes 4422, ¿cierto? Títulos de primer nivel y de segundo nivel en mayúscula. Entonces, en ese sentido, lo mínimo para presentar el proyecto va a ser una portada, una tabla de contenidos, una introducción, unos objetivos, uno general y 3 específicos. La primera entrega corregida, la segunda entrega corregida y la entrega final del proyecto con el simulador incluido. Todo esto en un solo documento. Conclusiones, 3 conclusiones porque se están desarrollando 3 objetivos específicos. Recomendaciones, sus opiniones personales, 3 opiniones personales como profesionales que ustedes ya son y como cuasi especialistas que van a ser. Entonces esperaría yo unas recomendaciones muy nutridas para esos 3 objetivos específicos, que son opiniones personales. Una bibliografía bajo normas APA, unos anexos, pues yo diría que dentro de los anexos, no, esta parte es opcional, pero sí quisiera que me pegaran, por ejemplo, el punto de equilibrio en el proyecto. Yo no necesito todo el simulador. Entonces ustedes copian el punto de equilibrio del proyecto, se lo traen para su trabajo. Normalmente sería muy bueno que lo hicieran de manera horizontal y no de manera vertical, ¿cierto? De manera horizontal, le dicen, se van por inicio, le dicen pegar, pegado especial, lo pegan como hoja de cálculo y le dicen aceptar. Entonces, cuando ustedes peguen la información del simulador en el trabajo, pues lo hacen de esta manera. Yo verifico una cosita acá, habilito macros para que pueda pegar y él pega. Entonces, cuando les pegue, ustedes simplemente lo organizan para que encuadre bajo las márgenes de la hoja.
Puede que se vea chiquitico de pronto, sí, pero miren, ahí quedó súper chévere. Entonces, ¿qué hago yo cuando ustedes me entregan el proyecto con este esquema? Pues yo le doy doble clic a la imagen y él me abre como Excel. Obviamente aquí tengo que habilitar nuevamente macros y acá él me abre como Excel. Entonces, fíjense que ahí está. Yo reviso datos, reviso cálculos, ¿cierto? Tengo un Excel dentro de un Word. Entonces, de esa manera ustedes me lo van a copiar. Entonces, ustedes aquí le colocan, obviamente, ya lo engalanan. Fuente, 2 puntos. Simulador, simulador financiero, Fundación Universitaria Católica del Norte, 2017. Esto se creó en el 2017. Y arriba ustedes le colocan el título, punto de equilibrio proyectado tanto en pesos como en unidades. En ese sentido ya quedó con un título y quedó con la fuente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ese ejercicio, pero solamente con el punto de equilibrio, con el estado de resultados, con el balance general y el flujo de caja. Esos 4 elementos deben estar en la entrega final. Recuerden que eso debe estar aquí al final. Eso debe estar aquí en la entrega final, en la tercera entrega, ¿cierto? Muy bien. Preguntas hasta ahí, compañeros. Preguntas. Tierra llamando a grupo, cambio. No, Carlos, no tengo preguntas. Bueno. No, profe, no tengo preguntas. Muy claro. Muy bien. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes ya vieron sus primeras asignaturas ¿Para cuándo? financieras? Para la entrega de ¿Ya vieron sus asignaturas financieras? ¿Ya vieron sus primeras asignaturas de finanzas? fundamentos. Ah, bueno. Profe, fundamentos de la O sea administración financiera. o sea, de que apenas están comenzando. Listo, muy bien. La entrega de esta actividad mínimo es el miércoles, máximo es el viernes de la próxima semana, no de esta, sino de la próxima semana. Listo. Compañeros. Listo, o sea, el 17. Sí, señora. Es el último día de clases. Vale. Profe, ¿y cuándo nosotros podemos saber los ajustes o las correcciones de las entregas para unificar? Yo creería que esta misma semana les estoy entregando esas correcciones. Estoy un poquitico atrasado con ese tema porque en este momentico estamos en presentaciones de trabajos de grado, de pregrado. Ustedes, yo me imagino que los que están conmigo en Proyecto Integrador 1 tendrán las presentaciones de trabajo de grado la próxima semana, ¿cierto? Les tengo que enviar el cronograma a los que están conmigo en Proyecto Integrador. O sea, hace que, como les digo, esta semana, como sea, yo les tengo que enviar los comentarios respectivos de esa segunda entrega, ¿correcto? Hola, hola. Correcto, Carlos. Bueno, muy bien. Lo segundo que quería comentarles, que también les hablé desde el comienzo del encuentro, es que la próxima semana les habilito el examen. Va a ser un examen de 20 preguntas, donde les voy a preguntar de alguna manera todo lo visto en el bloque académico. Cómo se formula un problema, cómo se calcula el precio, cómo se despeja de pronto la fórmula de punto de equilibrio para poder saber cuáles son los costos variables, cuál es el significado real del segmento del cliente, cuáles son los elementos que se deben de tener en cuenta para formular una propuesta de valor.
Por dicho, todo lo que hemos visto en el curso se los voy a preguntar, pero ya no de una manera práctica, sino que es un examen y no es algo que les quisiera hacer, sino que es algo que de alguna manera la facultad nos exige. Entonces, en ese sentido, para que la próxima semana estén pendientes de ese examen, se abre el lunes y se cierra el viernes de la semana entrante. Ese examen tiene un valor del 20%. Es el único examen que ustedes tienen en el bloque con base en este curso. Y lo tercero que también quiero mencionarles es el tema de la evaluación docente. Entonces, si yo los evalúo a ustedes constantemente, entonces llegó la oportunidad de que ustedes me evalúen, tanto a este pechito como a la metodología y la pedagogía del curso. Entonces, en ese sentido, por favor, hagan ese ejercicio. Y creería yo que mañana les subo el link, que es un formato tipo form, para que ustedes hagan la evaluación respectiva. Y es muy importante que en la debida actividad ustedes me cuelguen el pantallazo de que se hizo la actividad como tal. Recuerden que esto no es obligatorio. El tema de la evaluación es quienes lo quieran hacer. Y allí hay unos elementos también que les mencioné desde el comienzo del curso. Quien haya desarrollado la actividad diagnóstica y quien desarrolle la actividad de la evaluación docente, pues tendrá ahí su gratificación. Pero si sus valoraciones son muy buenas, eso significa que entonces ustedes le van a donar esa gratificación a su docente. ¿He sido claro, estimados compañeros? Sí, profe. Sí, Y Carlos. Carlos. Bueno, por último, mis estimados colegas, bueno, colegas no, porque yo soy especialista en otra rama del conocimiento. Vea, se me fue la paloma. Yo quería mencionarles, vea, se me fue. Ah, sí. Si se sienten agobiados, si se sienten de alguna manera estresados con este tema financiero, por ahí hay una farmacia donde venden pastillas de Tranquilana, no mentiras. Para ese sosiego, esa incertidumbre, o digamos que de pronto las cifras no les cuadran, entonces tenemos 2 semanas y en esas 2 semanas ustedes me pueden contactar por los canales ya establecidos. Me dicen, Carlos, ven, necesitamos un acompañamiento de parte tuya para que nos ayudes a desenredar el nudo que tenemos en el simulador. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes me soliciten, pues acordamos una cita, una hora, nos encontramos y miramos a ver cuál es el problema puntual que tiene. Y entonces solucionamos, ¿correcto? Compañeros. Listo, Carlos, muchas gracias. Ok, correcto. Bueno, ¿cómo se han sentido en el curso? Porque este ya es nuestro último encuentro, entonces bacano que ustedes me vean, pero yo no los veo a ustedes, pero sí quisiera escuchar de parte de ustedes, a ver cómo se han sentido. La dinámica es clara, la metodología es la correcta, algo que necesitemos mejorar. Cuéntenme, compañeros. A ver, Jenny. Hola, profe. Pues la verdad sí ha sido muy, muy bueno. Lo que pasa es que a veces nos sentimos agobiados porque son muchos trabajos y muchas cosas y no son tan corticas, sino más bien extensas. Entonces, y más la carga laboral y demás, pues a veces uno se estresa mucho. Pero digamos que el aprendizaje, la enseñanza queda
ha sido muy, muy bueno. Esta matriz que viene, pues me parece que es, digamos, enfocado como tal de lleno a la especialización que estamos haciendo y la verdad me ha gustado mucho. Muy bien. Liliana, cuéntame. Carlos, no, la dinámica es chévere, pues como también estoy en proyecto integrador, entonces entendí, al principio estaba un poquito confundida y no lograba como identificar la diferencia entre los dos cursos, pero pues obviamente en el transcurso del mismo ya me di cuenta cuál era y no la dinámica súper bien. Nosotros vamos pues bien con el trabajo. Cualquier duda con esta última entrega te estaremos molestando. Muy bien. Gracias. Jorge. A ti, gracias. Sí, señor. No, a mí me parece el contenido excelente, porque ¿qué? Hay que gastarle el rato para entenderlo, analizarlo, aplicarlo. Y yo me imagino que esta parte que viene, la que vamos a preparar de todo el tema financiero, pues es fundamental, no solamente para este trabajo que vamos a entregar, sino para todo lo que viene del posgrado. Me imagino que en el segundo semestre lo vamos ¿qué? Como a utilizar mucho, pues, me imagino, no sé, o puede que esté equivocado, porque si nosotros estamos haciendo una especialización en gerencia financiera, entonces el manejo de estas herramientas financieras o de estos que, no sé, ya cómo lo llamamos, simuladores o aplicación de todo lo financiero, eso va a ser el tema, me imagino, pues, a masticar durante el próximo semestre. Lo importante, o sea, lo importante no, yo considero que de pronto el tiempo está muy corto, porque vuelvo y repito, hay que estudiarlo. La vez pasada para sacar la plantilla que hicimos, que era un resumencito, hubo que gastarle mucho rato y hubo que ver el video muchas veces. Yo no lo voy a negar, muchísimas veces. Y entre uno más lo veía, más errores encontraba, porque es natural, ¿cierto? Me imagino que así nos va a pasar con este. Ahora ya no es un video, son muchos videos que quita más tiempo. que va a demandar un poquito más de tiempo, pero bueno, también estamos en un proceso de aprendizaje, pues de eso se trata, ¿no? De Muy hacerlo bien. y de entenderlo. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo pienso que ustedes no se imaginaron que estudiar de manera remota o virtual iba a haber tanta exigencia. Eso es lo que normalmente piensan las personas, que estudiar de manera remota o virtual, la exigencia no es tan buena y además de eso poco se aprende. Y no, es al contrario, la exigencia inclusive es altísima y se aprende muchísimo más porque uno se adueña, se apropia del conocimiento, porque no estamos dependiendo 100% de aquella persona que está haciendo transferencia de conocimiento. Entonces, yo creo que aquí ustedes en este primer semestre se están dando cuenta que el ejercicio es bastante complejo, de gran exigencia, y más sobre todo porque conozco a mis compañeros y mis compañeros también mueven la aguja como deben de moverla. Entonces, en ese sentido, para adelante, muchos éxitos. Voy a estar aquí muy pendiente de esas necesidades en caso de que requieran, como les digo, ese acompañamiento para que desatemos nudos en este tema financiero. Y ya saben, nos queda esta semana, nos queda la semana entrante. El viernes yo ya no puedo extender sábado y domingo como lo hacíamos con las demás. Lo que llegó, llegó. Los que presentaron el examen lo presentaron porque ya finalmente se cierra todo ese día. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. No es más, quiero desearles una buena noche, descansen,
Que Dios los bendiga, un abrazo. Y obviamente estaré como se los mencioné anteriormente, muy pendiente del correo y del Skype si es que necesitan, como les digo, acompañamiento en este ejercicio. Cuídense mucho. Gracias, Muchas profe, lo gracias, mismo. Carlos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.